Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento en el cual estén escuchando esto. Hoy nos toca trabajar con el capítulo número 8 del libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. El capítulo número 8 es el lugar histórico del capitalismo de Vladimir Ilich Lenin. La verdad es que este texto no es un texto como venimos trabajando, tal vez, en la cátedra. No es un texto de historia argentina, tampoco es sociología empírica. Este es un texto de política marxista. Y está escrito en plena Primera Guerra Mundial por un hombre que unos pocos años después iba a liderar la primera revolución socialista de la historia. El autor es Vladimir Ilich Lenin y este texto es El imperialismo, la fase superior del capitalismo. El capítulo que hoy vamos a desarrollar, que vamos a analizar, es el más breve, es realmente el más breve, pero al mismo tiempo es el más denso. Acá Lenin hace el balance de todo lo que fue desarrollando antes y le asigna al imperialismo su lugar en la historia del capitalismo. No es fácil, Lenin tiene una escritura polémica, enrevesada, hay muchas referencias a debates de su época. Hoy no nos van a resultar familiares los apellidos, al mismo tiempo la dificultad o la lejanía idiomática. Sin embargo, en este podcast lo que vamos a hacer es ir desmenuzando algunos conceptos clave, agregar contexto tal vez donde haga falta y sobre todo hacer algunas preguntas al texto para que ustedes se lleven algo más que términos memorizados o fechas. Me parece mucho más rico lo otro. Lenin arranca el capítulo número 8 con una afirmación que parece simple, pero en realidad tiene mucho peso. El imperialismo, por su esencia económica, es el capitalismo monopolista. Fíjense en lo que está diciendo. No dice que el imperialismo es una política agresiva de ciertos gobiernos. No dice que es la codicia de algunos empresarios malos. Dice que es una fase del capitalismo, una fase determinada por la historia económica. La historia económica, no por la voluntad de nadie en particular. La pregunta que cae de Maduro es ¿qué es una fase? Bueno, una fase es un periodo en el desarrollo de un proceso que tiene sus propias leyes, sus propias características, sus propios ritmos, que se distingue cualitativamente de lo que vino antes. No es solo más de lo mismo, es algo cualitativamente diferente. Y la diferencia central entre el capitalismo de la fase anterior y el capitalismo imperialista es una. La libre competencia fue reemplazada por el monopolio como forma dominante de organización económica. ¿Cómo se llegó al monopolio? Para entenderlo, hay que entender cómo funciona la competencia capitalista. Las empresas compiten entre sí. La más eficiente, la más grande, las que tienen más capital, aplastan a las más chicas. Las que tienen más espalda ganan. Las absorben, las compran, las quiebran. El resultado es que la producción se concentra en cada vez menos manos. Lenin lo dice con mucha claridad. La libre concurrencia engendra la concentración de la producción y esa concentración, en un cierto grado de su desarrollo, conduce al monopolio. No es un accidente. Es la lógica interna del sistema funcionando. Acá viene algo que a veces se pierde. Lenin no dice que el monopolio eliminó la competencia. Dice que el monopolio existe por encima y al lado de la competencia. Siguen habiendo empresas que compiten, sí, está bien, pero ahora lo que tenés son monopolios que compiten entre sí, lo cual es mucho más violento y mucho más global que la competencia entre pequeñas empresas dispersas. A ver, para que quede clara la imagen, el capitalismo pasó de ser una carrera de muchos corredores dispersos a ser una pelea entre pocos gigantes. La violencia de este sistema, la violencia inherente, estructural del sistema no desapareció, se concentró. ¿A qué conduce este capitalismo monopolista, esta fase, o hacia dónde apunta esta transición? Bueno, el monopolio es este tránsito del capitalismo a un orden social y económico más elevado. Hasta acá no nos dice nada. No dice cuál, al menos no directamente. Hay que tener en cuenta que el libro fue escrito bajo la censura zarista y Lenin tenía que hablar con cuidado. Pero el argumento implícito o lo que podemos rastrear es claro.
por lo menos para cualquier lector de Marx. Si la producción se está volviendo cada vez más social, más organizada colectivamente, más determinada, más planificada desde los grandes monopolios, pero la apropiación de los resultados sigue siendo privada, o sea, sigue siendo de un puñado de dueños, esa contradicción entre cómo se produce y cómo se distribuye lo producido es una contradicción que el sistema no puede sostener indefinidamente. La envoltura privada ya no corresponde al contenido social que hay adentro. Y eso para Lenin es la señal de que el capitalismo está maduro para ser superado. El imperialismo, vamos con esta definición, es capitalismo monopolista. La fase en que la libre competencia fue reemplazada por el monopolio como forma dominante es capitalismo de transición. La envoltura privada ya no corresponde a la producción cada vez más social. El monopolio tiene 4 manifestaciones y Lenin las va a desarrollar en el texto. Hay 4 formas concretas en que el monopolio se manifiesta en esta fase imperialista. Tengamos en cuenta este esqueleto analítico. La primera manifestación es el monopolio como un producto directo de la concentración de la producción. Las empresas gigantescas, sindicatos patronales, trust, carteles, concentran en sus manos la mayor parte de la producción de una rama industrial. Lenin ya mostró esto con datos concretos en capítulos anteriores. Habla de Alemania, de Estados Unidos, y las cifras son realmente brutales. Hay un puñado de empresas que manejan la mayoría de la producción industrial de países enteros. La segunda manifestación es la conquista de las fuentes de materias primas. El monopolio no solo va a controlar la producción, sino que también controla el acceso a lo que se necesita para producir. Claramente, las materias primas. Las minas de hierro, yacimientos de petróleo, tierras cultivables, bosques. Y quien controla las materias primas controla a quien puede competir. Esta lógica es uno de los motores más potentes de la expansión colonial. Las potencias imperialistas no solo quieren mercados donde vender, quieren territorios donde extraer. La tercera manifestación es el monopolio bancario y el surgimiento del capital financiero. Los bancos, que originalmente eran intermediarios modestos entre capitales, se convirtieron en los centros desde donde se dirige toda la economía. El capital bancario y el capital industrial se fusionaron, dando origen al capital financiero, y esta fusión creó la oligarquía financiera, un grupo pequeño de personas que desde los consejos de administración de los grandes bancos toman decisiones que afectan a millones de personas. La cuarta manifestación, política colonial. El monopolio necesita colonias, las necesita como una fuente de materias primas, como destino también de la exportación de capital, como mercado cautivos dependientes, como territorios donde las reglas las pone la potencia dominante. Y cuando el mundo ya estaba completamente repartido, la única forma de seguir expandiéndose era quitarle a otro lo que ya tenía. Una pregunta que dejo en el aire, que es para pensar, ¿no? Si la guerra es la consecuencia necesaria de que el mundo ya está repartido y los monopolios siguen necesitando expandirse. ¿Qué va a decir eso? ¿O qué nos dice eso sobre la Primera Guerra Mundial que se estaba peleando mientras Lenin escribía esto? ¿Se entiende? ¿Qué nos dice la Primera Guerra Mundial? ¿Que es un detonante? ¿Es una consecuencia? ¿Es un punto de llegada? ¿Un punto de partida? Respecto de esta necesaria repartición, ¿no?, de mercados y monopolios que necesitan expandirse. El capitalismo imperialista, al mismo tiempo, como parte de la caracterización que hace Lenin, es parasitario, y en el texto dice está en descomposición, y habla de los estados rentistas. Es una de las ideas más originales del capítulo y también es difícil de comprender, porque Lenin no dice que el capitalismo imperialista sea débil o que esté en crisis económica. De hecho, reconoce explícitamente que sigue creciendo y con rapidez. Pero, ¿qué quiere decir entonces con qué es parasitario? Bueno, el monopolio, una vez establecido,
tiende al estancamiento tecnológico. ¿Por qué? Porque el incentivo para innovar, para mejorar esos procesos, para bajar los costos, esos incentivos venían de la competencia. Si vos ahora sos el único que produce algo, o si sos parte de un cartel que fija precio por encima del mercado, ¿para qué te vas a gastar en mejorar? Lenin acá da un ejemplo concreto, un ejemplo muy elocuente. Un inventor llamado Owens crea una máquina que revoluciona la fabricación de botellas. El cartel alemán de fabricantes de botellas compró la patente y la guardó bajo llave. No para usarla, sino para que nadie más la pueda usar y competirles. Esto tiene un nombre técnico, o al menos es el que utiliza Lenin, y es parasitismo. Es decir, usar el poder del monopolio no para producir mejor, sino para frenar a los demás. El monopolio compra el progreso técnico y lo entierra. Pero, siempre hay un pero, hay un parasitismo más profundo todavía. Con la exportación masiva de capital, los países imperialistas más desarrollados empezaron a vivir cada vez más de las rentas que les generaban sus inversiones en el exterior y en las colonias. No producir y no trabajar en el sentido de organizar la producción, simplemente cobrar intereses, cobrar dividendos, cortar el cupón de los bonos. Esto es literalmente lo que hace cualquier rentista. Lenin cita un dato de Hobson sobre Inglaterra que vale la pena leer, masticar, desmenuzar. El beneficio de los rentistas ingleses era 5 veces mayor que el beneficio del comercio exterior del país. 5 veces. 5 veces. Del país que era considerado el más comercial del mundo. ¿Cómo puede ser que un país viva mejor de prestar dinero que de producir e intercambiar bienes? ¿Y qué pasa con ese dinero prestado? De ese parasitismo surge el concepto de Estado rentista o Estado usurero. Es un término que se utilizaba mucho en la literatura económica de esa época. Un Estado rentista es aquel cuya burguesía vive predominantemente de la exportación de capital y del cobro de rentas sobre inversiones externas, más que de la producción industrial propia. No es que no haya industria, es que el peso relativo de las rentas financieras sobre la producción real crece sin parar. Lenin identifica a Inglaterra como el caso más avanzado, pero menciona también a Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y señala el dato que lo dice todo. La renta nacional de Inglaterra casi se duplicó entre 1865 y 1898. Pero la renta procedente del capital invertido en el extranjero durante ese mismo periodo aumentó 9 veces. El dinero que venía de afuera crecía mucho más rápido que la riqueza producida adentro. El mundo, nos dice Lenin, quedó dividido entre un puñado de estados usureros y una mayoría gigantesca de estados deudores. Los primeros, los usureros, prestan y los segundos pagan. Y la diplomacia, el ejército, la política exterior de las potencias imperialistas está al servicio de garantizar que esos pagos se hagan. Lenin en este punto cita a un economista alemán, Jules Gabernitz, que lo va a decir sin anestesia. El capital colocado en países política o financieramente dependientes está protegido por la escuadra inglesa, que en caso extremo desempeña el papel de policía. El prestamista tiene un ejército que le va a garantizar cobrar esa plata que prestó, obtener esos dividendos. Especulador, un estado totalmente especulador para economías de dependencia. Entonces este concepto también es importante tenerlo presente. Estados rentistas o estados usureros, ¿no? Estado cuya burguesía vive de la exportación de capital y el cobro de rentas en el exterior más que de la producción interna. El mundo imperialista se divide entonces en estados acreedores y en estados deudores. Acá aparece la pregunta que Lenin considera la más importante de todo el capítulo número 8. ¿Qué consecuencias tiene este parasitismo para el movimiento obrero? Las ganancias monopolistas que obtienen los capitalistas de los países imperialistas son tan enormes que generan un excedente suficiente como para repartir una pequeña parte con ciertos sectores de la clase trabajadora del país dominante. No con todos, no con todos los trabajadores, no, con una capa. Con los mejor organizados, los más calificados, los que tienen más poder de negociación. A esos les mejoran las condiciones, les suben el salario, los integran funcionalmente al sistema. Nos empezamos a meter en lo que Lenin va a llamar la aristocracia obrera y el oportunismo, un rasgo característico del imperialismo. A esta capa
privilegiada, que recién mencionaba, los mejor organizados, los más calificados, los que tienen poder de negociación. Bueno, Lenin la va a llamar aristocracia obrera. ¿Son obreros? Sí, claro, pero viven, piensan y actúan como pequeños burgueses. Tienen acceso a cierto nivel de consumo, cierta estabilidad, a cierta perspectiva de futuro dentro del capitalismo, y en los momentos de conflicto, cuando la burguesía necesita que alguien le frene los pies al movimiento obrero desde adentro, esa aristocracia cumple la función. Lenin lo llama, con una frase muy dura, los agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero. Los lugartenientes obreros de la clase capitalista. ¿Y el oportunismo? Es la posición política que corresponde a esa posición social. La tendencia dentro del movimiento obrero que prefiere la negociación a la confrontación, las reformas graduales a la transformación de fondo, la paz social a la lucha de clases, no porque sean necesariamente traidores personales, sino porque su situación material los lleva a esa posición. Están relativamente cómodos dentro del sistema, o al menos más cómodos que la masa del proletariado, y no tienen un incentivo real para querer voltearlo. ¿Se entiende esto? Lenin señala que Engels ya lo había observado en Inglaterra 50 años antes. De hecho, le escribía a Marx en 1858. El proletariado inglés se va burguesando de hecho cada día más. Y lo explicaba con exactamente el mismo argumento. Inglaterra explota el mundo entero y una parte de esa explotación se filtra hacia abajo y compra la lealtad de ciertos sectores obreros. Ahora, para el periodo que Lenin está analizando, esta tendencia ya se generalizó. Ya no era solamente Inglaterra, ya no estaba únicamente circunscripto a Inglaterra, sino que cada potencia imperialista generaba su propia aristocracia obrera, su propio oportunismo interno. Importante para fijar, aristocracia obrera, capa superior del proletariado en los países imperialistas, cuyas condiciones de vida relativamente son privilegiadas, que la llevan a apoyar el orden existente, y el oportunismo, que es la expresión política dentro del movimiento obrero. Acá Lenin hace un movimiento político más importante, y es importante que esto lo entiendan porque es donde la teoría económica se convierte en estrategia política. Lenin dice, la lucha contra el imperialismo, si no se halla ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo, es una frase vacía y falsa. ¿Qué significa esto? Que no alcanza con criticar la política exterior agresiva de las potencias imperialistas, que no alcanza con criticar su expansión colonial, que no alcanza con criticar sus guerras de reparto. Si dentro del movimiento obrero hay una capa que está funcionalmente integrada al sistema, que defiende la paz social, que prefiere la negociación a la transformación, esa capa va a bloquear cualquier avance real desde adentro. El imperialismo crea las condiciones materiales para el oportunismo, y el oportunismo reproduce las condiciones políticas para el imperialismo. Son dos caras del mismo proceso. Atacar una sin atacar la otra es como tratar un síntoma sin tocar la enfermedad. Entonces, ¿puede un movimiento político transformar el sistema si una parte de su base tiene intereses en que el sistema siga funcionando? ¿Cómo se construye unidad en esas condiciones? Hacia el final del capítulo, Lenin va a tomar la manera en que los economistas burgueses de la época describen el capitalismo moderno y lo usa como evidencia en su contra. Estos economistas de la época, cuando intentaban describir la complejidad creciente del sistema, utilizaban una palabra, entrelazamiento. Las empresas están entrelazadas entre sí. Los bancos están entrelazados con la industria. Los capitales están entrelazados en redes cada vez más densas. Era su manera de dar cuenta de algo que claramente estaba cambiando sin tener que nombrar lo que realmente estaba pasando. O sea, esta palabra, entrelazamiento, no explica nada, es una descripción superflua. Copia servilmente lo exterior, lo accidental, lo caótico. El que habla de entrelazamiento ve los árboles pero no ve el bosque, dice. ¿Y qué es el bosque? La socialización de la producción. Socialización de la producción no significa que la producción pasa a manos del Estado o de la sociedad. Significa que la producción en la fase imperialista dejó de ser una actividad dispersa, individual, de pequeños capitalistas que no se conocen entre sí y producen para un mercado que no entienden. Se convirtió en una actividad colectiva, organizada, planificada a escala enorme.
Lenin pone un ejemplo muy concreto, una empresa gigantesca que abastece a decenas de millones de personas, que organiza el transporte de materias primas a través de miles de kilómetros, que dirige desde un centro todas las fases de producción según un plan. Eso no es producción privada en el sentido clásico del término, es producción social, es producción colectiva. Lenin va a citar a Jules Gabernitz, nuevamente al economista alemán, entusiasta del imperialismo, que sin quererlo lo ilustra perfectamente. Dice que 12 personas en los directorios de los grandes bancos alemanes tienen más influencia sobre el bienestar del pueblo que la mayoría de los ministros de gobierno. 12 personas tomando decisiones que afectan a millones. Acá viene el movimiento más audaz de Lenin. Lo va a citar a Saint-Simon, el gran utopista socialista de principios del 19 que soñaba con un comité central de administración que coordine toda la producción social de manera racional. Dice, lo que Saint-Simon soñaba como utopía, los bancos y los monopolios lo están haciendo realidad, aunque de una manera completamente torcida, al servicio del capital privado y no de la sociedad. La forma ya está. La planificación, la coordinación, la organización centralizada de la producción ya existe. Lo que no existe todavía es que esa forma sirva al conjunto de la sociedad en lugar de servir a un puñado de monopolistas. Llegamos al momento de síntesis. Lenin dice que el imperialismo debe ser caracterizado como capitalismo de transición o más exactamente capitalismo agonizante. No en el sentido de que se va a derrumbar mañana, sino en el sentido de que contiene dentro de sí las condiciones de su propia superación. ¿Por qué agonizante? Porque la envoltura jurídica y política del capitalismo, la propiedad privada, la libre competencia, el mercado, ya no corresponde a la realidad económica que hay adentro. La producción es cada vez más social, más colectiva, más planificada, pero, acá está el meollo, la apropiación sigue siendo privada. Esa brecha entre la forma y el contenido es lo que Lenin llama descomposición. Esto no significa que el capitalismo haya dejado de creer. Sigue creciendo y con una rapidez incomparablemente mayor que antes. Pero ese crecimiento ahora es cada vez más desigual, más concentrado, más violento, y esa desigualdad es en sí misma una fuerza que agudiza las contradicciones. Van a encontrar una imagen al final del capítulo de Rieser que habla de la velocidad del automóvil moderno en comparación con el del siglo anterior, una velocidad que resulta un peligro para el tranquilo transeúnte como para las personas que van en el auto. Es la metáfora justa, precisa, gráfica. El imperialismo no es el fin del camino, es un vehículo que va muy rápido, que nadie controla realmente y que va directo a chocar. Podemos cerrar entonces con 3 ideas y con 3 preguntas. 3 ideas que yo diría importantes para llevarse. Una es que el imperialismo no es una política que algunos gobiernos decidieron aplicar, sino que es una fase del capitalismo determinada por la lógica económica del monopolio. No tiene un sujeto voluntario, sino que es el resultado de fuerzas estructurales que ningún capitalista individual eligió, pero que todos contribuyeron a crear. Segunda idea. El parasitismo imperialista no solo explota a las colonias y los países dependientes, también corrompe y ataca el interior del movimiento obrero de los países dominantes, generando una aristocracia obrera cuyo interés material está ligado a la continuidad del sistema. Por eso la lucha política y la lucha teórica son inseparables. Y tercera idea para que se lleven. La contradicción fundamental del imperialismo es la brecha entre la producción social y la apropiación privada. El capitalismo monopolista socializa la producción sin socializar la apropiación. Esto es clave. Para Lenin eso no es un defecto del sistema, sino que es la señal de que el sistema está históricamente maduro para ser superado. Finalicemos este episodio con 3 preguntas. ¿Qué entiende Lenin por capitalismo monopolista? ¿Cuáles son sus 4 manifestaciones principales y cómo se relacionan entre sí? ¿Qué significa que el capitalismo imperialista es parasitario y está en descomposición? ¿Qué son los estados rentistas, usureros y qué lugar ocupan en la economía mundial imperialista? Y tercera pregunta para que se lleven. ¿Qué es la aristocracia obrera y qué relación tiene con el oportunismo? ¿Por qué Lenin sostiene que la lucha contra el imperialismo es inseparable de la lucha contra el oportunismo dentro del movimiento obrero? Gracias por escuchar este episodio.
en el cual analizamos el capítulo número 8 del imperialismo, fase superior del capitalismo, el lugar histórico del imperialismo, de Vladimir Ilich Lenin. Tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Muchas gracias.